Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Hoy quiero continuar este volumen 2 de la enseñanza de los pilares del perdón, y es para que podamos entender el perdón. Y hoy quiero iniciar con un pasaje de un suceso entre Jesús y una mujer en el libro de Juan capítulo 8 versos del 3 al 11, una historia muy conocida, pero que hoy lo vamos a encontrar muchas cosas prácticas en nuestra vida personal del diario. Y dice la escritura: y mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos trajeron una mujer que había sido capturada en el acto de adulterio. La pusieron delante de la multitud. Maestro, dijeron a Jesús, esta mujer fue capturada en el acto de adulterio. La ley de Moisés dice que la apedree. ¿Qué dices? Intentaban atraparlo para que dijera algo que podían usar contra él. Pero Jesús se detuvo, se agachó y escribió en el polvo con su dedo. Y ellos seguían pidiendo una respuesta. Él se levantó de nuevo y dijo: bien, pero el que nunca ha pecado, tire la primera piedra. Entonces él se volvió a agachar y escribió en el polvo. Cuando los acusadores oyeron esto, se escaparon uno por uno, comenzando por el más viejo, hasta que solo Jesús quedó en medio de la multitud con la mujer. Entonces Jesús se levantó de nuevo y dijo a la mujer: ¿dónde están tus acusadores? Ni siquiera uno de ellos te condenó. No, Señor, dijo. Y Jesús dijo: ni yo tampoco. Ve y no peques más. Me acompaña a orar. Señor, te damos gracias por lo que ya tú empezaste a hacer, por lo que estás haciendo y por lo que nos vas a ayudar a practicar en esta semana. Padre, bendigo la vida de cada persona que está acá. Sabemos que no es una coincidencia que estemos hoy escuchando tu palabra específicamente en este tema. Danos, Señor, el entendimiento y la gracia para poder vivirlo y practicarlo. Señor, te pido personalmente que me ayudes a articular este mensaje de la mejor manera. Dame la unción de tu Espíritu Santo para que el yugo se pudra y que esta semilla quede sembrada de una forma correcta y que dé fruto al 30, al 60 y al 100%. Te doy muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y todo NGI Global dice fuerte. A ver, todos los alumnos de la Universidad del Perdón dicen fuerte. Denle un aplauso a Jesucristo. Y vamos a iniciar este volumen 2 de los pilares del perdón. Y quiero dar un leve repaso de lo que vimos el domingo pasado. Empezamos hablando del poder del entendimiento. El qué, el cómo y el cuánto. El qué, el cómo y el por qué, perdón. La Biblia lo define que la inteligencia es saber qué. Hay gente inteligente. Hay gente que son enciclopedias, pero nunca hacen nada en la vida. Porque puedes ser inteligente, pero no sabes cómo aplicarlo. El know-how, el cómo se hacen las cosas, es ahí donde entra la sabiduría. Y la Biblia nos insta, nos alienta a que busquemos sabiduría, el cómo hacer las cosas. Sin embargo, es posible que podamos hacer las cosas sabiendo cómo se hacen y no saber por qué. Y es ahí donde la Escritura nos recuerda y nos dice: no te olvides del entendimiento. Diga conmigo, el entendimiento. El entendimiento es lo que nos ayuda, valga la redundancia, a entender por qué hacemos las cosas. Y cuando sabemos por qué hacemos las cosas, tiene un sabor diferente, tiene un poder diferente cuando las hacemos. Y esto es importante aplicarlo al perdón. Es importante que nosotros sepamos por qué tenemos que perdonar. No solamente cómo, no solamente que sepamos qué es el perdón o cómo perdonar, por qué lo tenemos que hacer. Y cuando empezamos a entenderlo, nos vamos a dar cuenta que esto nos conviene a nosotros. Se rompe ese concepto de que, uy, qué injusto. Si a mí fue el que me ofendieron, ¿por qué tengo que perdonar? Porque al que le conviene es a ti. Me conviene a mí. Es un concepto que cambia esa justificación falsa de que no nos vamos a machar, nos vamos a encerrar en esta prisión espiritual de la ofensa porque esto es injusto lo que me hicieron. Sí, pero es peor
que nos quedemos en esa ofensa. Es ahí donde el entendimiento del perdón nos libera muchísimo para empezar a practicarlo. Definimos lo que es el perdón, que el perdón es un proceso, que ahorita de hecho vamos a profundizar en eso, y vimos que, bueno, lo puse de una forma, porque creo que así es, porque las ofensas a veces nos las ganamos, pero la gran mayoría de las ocasiones somos víctimas de alguien que vino a ofendernos o que nos falló o nos decepcionó sin nosotros deberlas ni temerlas, y somos ciertamente unas víctimas de las ofensas de otros. Pero el perdón es un proceso donde una víctima puede salir adelante perdonando y elimina ese sentido de venganza, ese sentido de desquitarse de lo que te hicieron, que yo quiero que sufra como yo sufrí. Y en este proceso los sentimientos son transformados y son cambiados. Así como definimos el proceso, mencionamos que para sostener este estilo de vida de perdón son necesarios unos pilares. Y empezamos a mencionarlos. Y el primer pilar del perdón es que el perdón no es un accidente. Y esto nos lleva a entender que esto es intencional. Nada se perdona porque, no me di cuenta y lo perdoné. No, esto es intencional. Y vimos qué tan poderosas son nuestras motivaciones, nuestras intenciones. De hecho, eso es lo que Dios está mirando en nuestro corazón, el por qué hacemos las cosas. ¿Qué nos llevó? ¿Qué nos motivó? ¿Cuál fue la intención original? Entonces el perdón no es un accidente. Eso es un pilar que va a sostener este estilo de vida, porque cada vez que nos ofendan, esto es intencional, no es un accidente, ok, yo voy a perdonar. El segundo pilar es que el perdón no es forzado. Nadie nos puede obligar a perdonar, ni siquiera Dios. Dios nunca nos va a obligar a perdonar. Nos ofrece el perdón para que lo recibamos y lo podamos extender a los demás, pero no nos obliga a perdonar. Eso nos lleva a entender que entonces, si esto no es a la fuerza, es voluntario. Diga conmigo, voluntario. Así que usted va a poder estar escuchando enseñanzas, poder leer libros, ver muchos videos de YouTube, pero es hasta que queremos y somos intencionales y voluntariamente queremos perdonar, es que se sostiene este estilo de vida de perdón. Y concluimos viendo el tercer pilar, que el perdón solo es necesario en el fracaso. Es decir, si no nos fallan, no necesitaríamos perdonar. Y esto parece algo obvio, pero lo que vimos y profundizamos en este pilar es que la Biblia nos da un consejo que es oro. Y es que hagamos espacio para cuando la gente nos vaya a fallar. Y esto, lejos de ser una perspectiva negativa, en decir, todos me van a fallar, me voy a poner a la defensiva, no confío en nadie, voy a ver muros con tranchetes y en este espacio voy a poner metralletas espirituales para que nadie me haga daño. No, se trata de que vamos a hacer un espacio entendiendo que todos tienen el potencial de ofendernos y de fallarnos, y que cuando lo hagan, el perdón va a estar disponible para extenderlo. De esa forma vamos a poder llevar un estilo de vida sano, libre, vamos a poder dormir tranquilos. Y personalmente este pilar número 3 a mí me ha ayudado muchísimo a sostener este estilo de vida del perdón. Para poder tener esta vida robusta, estable, sostenerla en esto que Dios nos insta y nos anima, que es perdonar, necesitamos estos pilares para que se sostenga. Vamos a ser intencionales, va a ser voluntario, no va a ser forzado, y vamos a hacer espacio para los demás. Va a ser necesario cuando fracasen o nos fallen o nos decepcionen. Amén. Entonces vamos a entrar al cuarto pilar el día de hoy, y es que el perdón es un proceso. Asimismo, el perdón es un proceso. Hay preguntas cuando platicamos entre amigos, entre gente que estamos ahí conviviendo, y a veces nos preguntan, ¿cuál es tu canción favorita? Y a mí personalmente es una pregunta que no puedo responder, no sé cuál es mi canción favorita, me gustan muchísimas. O ¿cuál es tu comida favorita? Y hay personas que quizás se pueden decir, no, mi comida favorita es esta, yo tampoco no puedo, si no puedo decir qué voy a comer hoy. O sea, no sé cuál es mi comida favorita.
Y hay una más difícil para mí, que es cuál es tu película favorita, porque hay muchísimas. Sin embargo, un día meditando en esto, me di cuenta que aunque no tengo una película favorita, hay una película que no importa cuántas veces la vea, siempre me pega en el buen sentido de la misma manera. Y es una película que les recomiendo que la vea, se la dejo de tarea. Es más, si puede leer el libro, está mucho más padre que la película. Y es La Cabaña. ¿Cuántos han visto esa película? De hecho, es cristiana, es una novela cristiana. Y está preciosa. Y la película, el plot de la película es el perdón. No voy a quemarle y hacerle echar a perder la historia, pero es un hombre que le sucedió algo muy difícil de perdonar y Dios empieza a tratar con él. Llega un punto en la película donde Dios le dice, es tiempo que perdones. Entonces, este personaje lo declara y dice, yo perdono. Y ahí es donde todo el mundo tenemos un falso concepto del perdón. Porque ahí mismo el personaje dice, voltea a ver a Dios y dice, oye, ya dije que lo perdoné, pero ¿por qué me sigo sintiendo enojado? ¿Por qué sigo sintiendo eso? ¿Por qué? Porque le dijo, y Dios le responde, es que el perdón no es un evento, el perdón es un proceso. Y eso es algo que va a ser muy importante que nosotros podamos entenderlo, porque bajándolo a lo que sucede en iglesia, muchas veces pensamos que el momento de una administración, el momento de una adoración, el momento que alguien te pone la mano y te dan escalofríos, decimos, ay, ya sentí la presencia de Dios, ya todo terminó. Y les quiero decir algo que va a sonar un poquito crudo, pero que es verdad. 30 años de problemas no desaparecen en 30 segundos. Pero lo que sí sucede es que inicia un proceso. Eso sí pasa, inicia un proceso. El altar o la experiencia del altar y la administración es un principio, no es el final. Es donde Dios da el banderazo de salida para el proceso de sanidad y de libertad en nuestra vida personal. El problema es que cuando salimos por la puerta después de la administración, sentimos que ya terminó, que todo está terminado, consumado es. Y es ahí donde tenemos que empezar a practicar lo que Dios inició y tenemos que caminar en ese proceso. Así que yo le aconsejo, no apague el proceso que Dios inició en una enseñanza, en una administración, en una adoración, cuando tuvimos una experiencia en el altar, en la presencia de Dios. Es como los corredores, que ahora que vienen las Olimpiadas, ¿no? De velocidad o de 200 metros, 400 metros o de maratón, que dicen en sus marcas, listos, ¡pah! Suena la pistola y salen corriendo. Usted no va a ver a un corredor que en sus marcas listos fuera acelera y dice, ay no, qué flojera. No hacen eso, pero nosotros espiritualmente sí lo hacemos cada vez que sentimos la presencia de Dios, que tenemos una administración, que algo sucede en la prédica, en la adoración, mientras tenemos las manos levantadas, pero eso es solamente que inicia y afuera desaceleramos. Si usted recibe algo de Dios, es el inicio de un proceso. Todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con un proceso. Y un valor de la casa aquí es el progreso. Progreso está ligado con proceso. No es perfección, pero es avance continuo. Dile que a este lado, vamos a avanzar. Entonces, cuando estamos hablando de esto del perdón, la gente dice, ok, sí, pastor, sí, yo quiero perdonar, quiero aprender a tener ese estilo de vida. ¿Cuánto va a durar para que ya suceda? Y mi respuesta siempre es la misma, tiempo. O por ejemplo, jóvenes que se me acercan y me dicen, pastor, estoy luchando con problemas de que veo porno. ¿Cuánto tiempo va a durar para que yo ya no tenga esa necesidad? Tiempo. O gente que me dice, pastor, yo envidio cosas de otras personas y soy muy inseguro. ¿Cuánto va a durar para que ya no sea así? Tiempo. Esa es siempre la respuesta, tiempo. Y dicen, bueno, ok, entiendo que tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Y la respuesta es dependiendo el tiempo que le demos a Dios para que trabaje en nosotros. Y esta es la diferencia entre la madurez y la inmadurez espiritual. Por ejemplo,
y como lo hice en el primer servicio, lo voy a hacer aquí también. Voy a abrir un paréntesis, a lo mejor muchos se van a ofender con lo que voy a decir, pero lo siento mucho. Michael Jordan es el mejor jugador de la historia del básquetbol que ha existido y existirá. Michael Jordan es como el Jesús de la Biblia y LeBron James y todos los demás son David, Pablo y todos los demás. Ok, cierro paréntesis, si alguien se ofendió, les pido perdón, pero es la realidad, lo siento mucho. Ok, dejando eso a un lado, hay un jugador muy bueno que se llama LeBron James y de hecho está en un equipo pues muy emblemático en la NBA, que es los Lakers. Y bueno, cuando ganó el campeonato hace poco, gana y toda la onda, es un jugadorazo, súper atleta, ahorita le van a sacar película y todo el show. Pero lo curioso de esto es que a veces yo no tengo tiempo para ver partidos. Me encanta ver el básquetbol, pero a veces no tengo el tiempo. Y a los 3 días de haber ganado el campeonato, regresó a entrenar. Verá, la diferencia entre LeBron James y su servidor jugando básquetbol es muchísimas, ¿verdad? No podemos compararlo, pero hay algo muy importante que quiero recalcar: la devoción y el tiempo. Pudiendo haberse ido de vacaciones 2 meses antes que empiece la temporada, él tomó la decisión de a los 3 días de haber celebrado el pináculo más alto del campeonato, regresar a entrenar. Lo que Dios nos está diciendo en el proceso del perdón es que el tiempo que va a durar para que podamos totalmente ser libres y sanos va a depender de qué tanta devoción y tiempo le demos a Él para que trabaje en nuestras vidas. Si solamente lo hacemos de domingo a domingo, esto va a tomar mucho tiempo. Pero si todos los días les damos el espacio a Dios con la devoción diaria, le aseguro que entonces ese tiempo se acorta. ¿Me estoy explicando? Somos nosotros los que llegamos a determinar cuánto tiempo va a pasar el proceso de Dios. Por eso yo creo que Dios está llamando a la iglesia a una temporada de devoción, de poder entregarnos realmente al Señor en cuerpo, alma y espíritu. Porque puedes escuchar todas las prédicas de la Universidad del Perdón, pero este proceso va a tomar tiempo. Y lo he dicho muchas veces, el tiempo no sana, el que sana es Dios. Pero nuestra obediencia y nuestra devoción en el tiempo es lo que va a permitir que ese proceso se acelere y que podamos ser sanos y libres completamente. Ahora, un momento en su presencia, un momento en la administración, un momento quizá escuchando la palabra donde el Espíritu Santo viene y nos toca, ahí inicia este proceso de sanidad, donde Dios susurra nuestros corazones. Y es ahí donde Él empieza a habitar, se hace real, y ahí es donde empezamos a sanar y nos empezamos a mover en este proceso. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, solo tomo el inicio del verso, dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. De hecho, mi visión personal para cada uno de ustedes y para los que nos ven en internet es que mediante esta colección de enseñanzas podamos tener momentos apropiados para ciertos casos en nuestra vida, de cosas que nos estaban atando, que nos estaban reteniendo, y que eso se rompa en el nombre de Jesús y podamos ser sanos y libres. Y todo lo que parecía un desierto en nuestra vida espiritual se vuelva algo que florezca, que sea vibrante y que vuelva a tener vida una vez más. Dios en el tiempo pone esta semilla que es la palabra, esta presencia que inicia el proceso, y ahora podemos ver las cosas diferentes y experimentar a Dios diferente y extender el perdón también a otras personas. Pero esta semilla, amigos, se tiene que regar con agua, como se hace en lo natural, así en lo espiritual, y esto es diario. Y también se tiene que limpiar la mala hierba, y la mala hierba muchas veces va a ser hábitos, va a ser cosas que vamos a tener que dejar de hacer, va a haber personas que vamos a tener que dejar de convivir con ellos para que este proceso pueda avanzar de una manera más sana. ¿Me estoy dando a entender? El perdón es un proceso, no es un evento, no es una declaración,
Es un proceso. Así que no nos desesperemos. Pastor, es que tengo 6 semanas y siento que todavía odio al cucaracho. Es un proceso. Dígale que está al lado, es un proceso. Vamos, para que sienta paz. Usted está, yo sé que usted está tranquilo, pero el que está al lado lo veo nervioso. Dígale, es un proceso. Ahora dígale al del otro lado que lo veo un poco más nervioso. Dígale, es un proceso. Este pilar nos va a ayudar a sostener este estilo de vida. Que lo identificamos, ok, estoy ofendido, ok, yo recibo el perdón de Dios, lo quiero extender, ok, yo perdono, pero todavía me siento raro. Es un proceso. Señor, trata conmigo, le damos devoción, le damos tiempo, regamos esa semilla y le aseguro que ese proceso se va a acelerar, se va a hacer más rápido, sanamos y somos libres. Amén. El quinto pilar del perdón es que el perdón transforma los sentimientos. Y este pilar para mí es el más milagroso de todos. Porque cuando yo odiaba a alguien, y bueno, para que yo no me sienta mal, ¿cuántos alguna vez han odiado a alguien? Ah, bueno, entonces no estoy solo. Estamos con la audiencia correcta. A ver, ¿cuántos son sinceros y dicen, sí, la neta, pastor, ya también le odiaba? A ver. Hágale así como que si viniera el Papa. A ver. Vámonos. Estamos de acuerdo. Cuando estábamos ofendidos, y cuando personalmente, voy a hablar por mí. Y una vez una persona que yo lo odiaba, pero en el primer servicio mencioné, ¿cuántos se acuerdan del ratón Crispín? ¿Cuántos saben cómo odiaba al ratón Crispín? Oigan, ustedes sí se lo saben. Fíjense que los del primer servicio no se lo sabían. Quiere decir que en ese servicio llega gente un poquito más madura. Pero cuando yo estaba ofendido, odiaba con odio jarocho. Yo no sé si le ha pasado, pero cuando usted odia es que el nombre de la persona se le revuelve en las tripas. Es así como que tú estás tranquilo y escuchas el nombre y es una cosa que... Y yo me encontré que cuando permití que Dios trabajara en mí y pude sanar y pude perdonar, mis sentimientos cambiaron. Un día despiertas cuando estás ofendido, aferrado a la ofensa, y de repente es que Dios se las trae. De repente te dice, ora por esta persona, y es el que te cae mal, pues. Pero como sabes que Dios te lo puso y tienes temor de Dios y no quieres desobedecer, Señor, yo te pido que tú seas tú con esa persona. Ya, oré, obedecí. Eso es cuando uno está aferrado, cuando está ardido. Pero luego cuando uno sana, luego te encuentras orando por esa persona, bendices a esa persona, bendices a su familia, bendices a sus hijos. Y curioso, a lo mejor eso solamente me ha pasado a mí, a usted no, porque usted es santo. O sea, es más, los carros de fuego están allá afuera esperando a que salga para arrebatarlo y llevarse al cielo. Pero un servidor, una vez, estuve muy ofendido con una persona. Pero muy fuerte, fueron cosas bien fuertes. Y recuerdo que en un lugar, de hecho no fue ni en ese país, fue en otro país, se me acercó su hijo. Y cuando vi al chamaquito, de hecho fue una experiencia traumática porque el niño me pidió algo. Y mi falta de perdón quiso tomar a ese niño como un rehén. Y quiso desquitarse con el niño por lo que me había hecho su papá. Porque si no nos damos cuenta, la falta de perdón somos nosotros capaces de transferirla a personas que no nos hicieron nada. Solamente porque tienen alguna cosa que ver con el que odiamos, a lo mejor llevan el mismo apellido, pero él o ella no me hizo nada, pero la odio y lo odio porque odio a aquel. A lo mejor llegan a la misma iglesia de alguien que tú odias y solo porque llegan a su iglesia lo odias también. Es como los del equipo de fútbol. Si odias al América, cualquier americanista, lo odias también.
¿Qué te hizo esta persona? Nada, solo le va a la América. Y somos capaces de transferir nuestra falta de perdón y tomar rehenes en esa experiencia. Estamos llevando las ofensas más allá. Y me acuerdo esa imagen. Y cómo me decepcioné de mí. Porque era un niño. Y yo tenía ganas de hacerle algo que se cayera. Pellizcarlo. Y me di cuenta qué tan mal estaba. Lo bueno es que el Señor me ayudó a perdonar todo ese capítulo de La Rosa de Guadalupe. Y luego no hice nada, me contuve, pero en ese momento no perdoné, simplemente dije, nada, no, está súper mal, ¿cómo le voy a poner el pie? Porque si lo pensamos, no se hagan. Bueno, pasó el tiempo, según yo, ya estaba bueno, ya había perdonado. ¿Cuántos alguna vez se han sentido como que ya mejoraron? ¿Y cuántos saben que Dios es especialista a ver si es cierto? Porque a veces pensamos que todo viene del diablo, no todo viene del diablo. Muchas veces Dios hace cosas solamente para determinar si realmente confiamos en Él o no. Y nos prueba, eso es algo que va a pasar. Y realmente sabemos si realmente hemos perdonado por cómo nos sentimos, cómo son transformados nuestros sentimientos. Porque ojo, el perdón no es un sentimiento, pero el perdón sí transforma los sentimientos. Eso sí sucede. Y este muchacho realmente, o sea, si yo le contara la historia, a ver, pásame una así, realmente sí me hizo daño y no solamente a mí, a muchas personas. Tanto así que si en un momento de cuando yo estaba ofendido me lo encontraba en la calle, iba a ocurrir una tragedia. Iba a ocurrir una tragedia porque era muy fuerte la ofensa y el odio. Y yo sé que lo perdoné, le voy a contar por qué. Porque mis sentimientos cambiaron. Completamente mis sentimientos cambiaron hacia su persona. Y ojo, voy a adelantar tantito algo de la semana que viene. Eso cuando uno perdona y tus sentimientos son transformados para bien, no significa que vas a ir y ser el BFF, muy millennial, vas a ser el mejor amigo de esa persona. No significa que vas a, ay, te amo. No, porque uno tiene que aprender a enmarcar el perdón. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero hay veces que tú perdonas y hay gente que te exige que los trates como ellos quieren que los trates de algo sumamente tóxico. Yo tengo conversaciones en mi teléfono de gente que me escribe, no que estás hablando del perdón, ¿por qué no me perdonas a mí? No, yo ya te perdoné, yo no tengo nada contra ti, pero el hecho es que tú amenazaste a mi familia de muerte y yo no voy a exponer a mi familia solamente porque tú quieres. No sé si me estoy explicando. Sí, hermano, porque eso es lo que a mí me pasa. Hay gente, te va a matar a toda tu familia, no sé qué cosa, no sé qué cuánto. Un día estaban bolos y mandaron una nota de voz. Entonces yo no puedo exponer a mi familia a ese tipo de personas. ¿Los perdoné? Sí, pero he aprendido a enmarcar el perdón. No se preocupe, eso lo vemos la próxima semana, no se desespere. Digo, amigo, es un proceso. Ahora, la sociedad está loca y todo lo que tú quieras. Pero yo supe que perdoné a esta persona porque mis sentimientos fueron transformados por el perdón. Eso fue para mí. Y ojo, cuando tus sentimientos son transformados por el perdón, no es necesario que los demás lo sepan. Tú sí lo sabes. Y tú estás diferente. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no copiemos el comportamiento y las costumbres de este mundo, sino que Dios nos transforma en una nueva persona. Ojo, cambiando la forma en que pensamos. ¿Cómo nos transforma Dios? Cambiando en la forma en que pensamos. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta. El perdón, ojo con esto, no comienza con una acción, comienza con los pensamientos. Dios quiere que primero perdonemos en nuestros pensamientos. Yo me acuerdo con ese muchacho, yo supe que lo perdoné, porque después de otra ocasión, después del episodio del niño, después del otro que yo pensé que ya había y cuando lo vi otra vez volví a sentir feo. Yo dije, Señor, yo no quiero vivir así. Yo necesito sanar.
y le di la oportunidad a Dios. Se escucha muy prepotente decir le di la oportunidad a Dios, pero es que es real. Uno tiene que ser intencional y es voluntario. Dios no te forza, uno permite que Dios trabaje. Entonces, cambió ese sentimiento. Y inclusive, usted no tiene una idea, esa persona a veces me ha hablado y me dice, oye, necesito que me prestes esto. Sí, adelante. Oye, ¿será que me puedes apoyar con esto? Sí, claro que sí. Oye, que esto y el otro. Y sigue teniendo actitudes de ofensa cuando nos hemos visto. Y me echa y dice y habla mal de mí, inventa cosas. Pero mis sentimientos totalmente fueron transformados porque entendí que el que le conviene perdonar es a mí. El que siga con su onda, allá él con Dios. No sé si me estoy explicando. Pero todo comenzó acá. Porque yo me acuerdo que antes cuando lo veía o me mencionaban el nombre, en mi mente venían imágenes de un accidente. Se chocaba y yo me alegraba. A veces cuando entraba a un lugar, yo decía, ¿cómo no se resbala y se rompe la cabeza? Ay, pastor, usted piensa cosas peores, no se haga. Es más, vamos a hacer algo, ¿por qué no cierra sus ojos? No se espante. Ahora, piense en la persona con la cual usted identifique que está ofendida o el que le ha hecho daño. Ok. Ahora, piense en cómo lo puede perdonar. Ok, puede abrir sus ojos, no se me vaya a desmayar. Qué difícil, ¿verdad? Se ríe la hermana, ¿verdad? Porque lo más seguro que lo que le pasó ahorita fue lo siguiente. Le dije, piensa en la persona que tal cosa. Y usted pensó, y de volada. Es más, muchos hasta levantaron la ceja. No sé, yo no puedo. Y inmediatamente se lo imaginó. Y hasta la ropa con lo que se imaginó tiene que ver qué tanto lo odia. Y cuando le dije, piensa en cómo lo puede perdonar, ahí lo puse en jaque. Porque dijo, ¿cómo? ¿Cómo? No sé, yo digo, se imaginó diciéndole, te perdono, hermano. O darle un abrazo, o le regalas un sneaker, no sé. Pero es difícil. Por eso Dios dice, antes que sea una acción, te quiero enseñar que todo perdón empieza con los pensamientos. Cuando puedes en tu mente, sin verlo físicamente, tener un pensamiento de extenderle el perdón, eso se va a convertir en una acción. Si pudiéramos vernos nosotros mismos haciéndolo, Dios puede transformar esa forma en que pensamos y entonces vamos a conocer que la voluntad de Dios es hacerlo así. Y vamos a experimentar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Empecemos a ver las cosas como Dios las ve. Y el perdón, este pilar, es que transforma los sentimientos. Transforma, no es un sentimiento el perdón. Siento, es que, perdónalo, es que no siento perdonarlo, no es un sentimiento, pero sí los transforma. Y es increíble poder haber sentido sentimientos de odio contra alguien, perdonar y de verdad ya no sentir eso. Tampoco es que hay santo donde te pongo, pero ya no tener esas cosas horribles en el corazón contra esa persona. Y yo creo que muchos de nosotros necesitamos eso. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos ser libres de esos pensamientos, así de que estás durmiendo con tu marido que odias y lo volteas a ver en la noche y pa' colmo está roncando. ¡Uy, maldito cucaracho! Y te imaginas la almohada así y el otro ahogando así tus hijos. Y dices, ay, es no porque me van a meter a la cárcel. Si te puedes imaginar haciendo daño, te puedes imaginar perdonando. Todo empieza ahí y se va a traducir a una acción. Esto transforma nuestros sentimientos. Transforma el que ya no levantamos la ceja. Transforma en que ya no cambia tu humor.
Transforma en que cuando escuchas el nombre no se te paran los pelos. Transforma en que puedes caminar segura, libre, empoderada, sin miedo al éxito, ingobernable, toda una fiera. Sí lo puede hacer el perdón. Dile que está al lado, sí lo puede hacer el perdón. Por eso esto es un pilar. Y el número 6, el pilar número 6 del perdón es que el perdón es una lucha. Diga conmigo, lucha. Uy, eso está muy fuerte. Y esta lucha solamente va a pasar con una persona. Nosotros. Nosotros. Nosotros podemos ver todos estos pilares, no es un accidente, no es forzado, solo es necesario en el fracaso, es un proceso y vamos a llegar a que es una lucha. Y las evidencias se van a acumular, dándonos a entender de que no debemos perdonar por lo que nos han hecho. Y ahí vamos a entablar una lucha para asegurarnos que nos quedemos en la postura del corazón correcta para perdonar. Y va a ser una lucha, no le voy a mentir, va a ser una lucha. Esto va a requerir que Jesús y nosotros caminemos en el mismo carril. Pues hay gente que dice que conoce a Dios, pero nunca habla con Dios, nunca se comunica con Dios, nunca ora. No entiendo cómo le van a poder hacer, porque esto va a requerir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a todo mundo con nosotros para poder vencer esta lucha de perdonar. Yo me he dado cuenta que todo lo que es la voluntad de Dios siempre es una lucha. Y perdonar, que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, va a ser una lucha. Y quiero dar este ejemplo que pasó no hace mucho, recientemente. Yo no soy muy fan de las redes sociales, pero hay que usarlas y creo que pueden ser una gran bendición también. Y publiqué, no me acuerdo, fue un segmento de una prédica, algo así. Y estaba con mi teléfono y casi no lo hago, pero empecé, de hecho, a mí me dicen, hace esto, hace lo otro, por aquí, que por allá, y ahí voy y lo hago porque hay que hacerlo, ¿no? Pero empecé a ver los comentarios. Y los comentarios de YouTube son chistosos, pero los comentarios en tus redes sociales, por lo menos me he dado cuenta que son muy hirientes. Y hay gente que dice cosas bien feas en los comentarios. Yo no sé si a usted le ha pasado. Pero ya lo perdoné, pero eran 7. Y dije, ¿qué les pasa? Y hasta me metí al perfil y vi quiénes eran. Y me empecé a encender. Como casi no puedo. Cuando empiezas a doblar la boquita, sí. Cuando empiezas a parpadear lento. Cuando respiras y el pecho se alza. Y en eso escucho al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no grita, Él habla bien suave. Y me dice, lucha por el perdón. Ay, Señor, ¿qué? Me dijo, deja el teléfono. De verdad, les estoy diciendo lo más honesto, porque, ay, Señor, cierra el teléfono. Yo soy preguntón con Dios. Le dije, ¿por qué? Porque ya viste lo que están diciendo. Me dijo, cierra el teléfono, porque si no lo haces, vas a agarrar la ofensa, te la vas a poner y me vas a dar a mí mucho trabajo que hacer contigo. Así que mejor cierra el teléfono. Porque de hecho fue un sábado y al otro día tenía que venir a compartir. Y el Señor me dijo, si tú te ligas a esa ofensa, mañana no vas a poder ministrar. Mañana no vas a poder hacer eso. Y yo, uy, pero... Dice, pero no se vale, Señor, pero es que ni escucharon toda la prédica. Se ve que ni leyeron la Biblia. El Espíritu Santo me decía, no dejes que eso arruine tu corazón. No dejes que esa falta de perdón entre.
Decías, pero no se lo merece. Sí, míralos, son unos religiosos. Tienen 2 seguidores, Señor. No, de verdad, yo estaba enojadísimo. El Señor me dijo, lucha por el perdón. Yo dije, Señor, que se me vaya la señal, que se me vaya la señal, que se me vaya la señal. Porque queremos que pase todo, excepto hacer lo que tenemos que hacer. Y cerré el teléfono, lo puse boca abajo, lo dejé un rato, lo volteé a ver. Y el Espíritu Santo me seguía diciendo, Rodrigo, hay tanto en juego. Y no porque vayas a predicar mañana, sino porque tienes algo más importante, tienes una esposa que tienes que amar. Y con una falta de perdón, lo único que vas a hacer es vas a lastimarla. Hay algo más importante que tu ministerio, es que tienes hijos que tienes que levantar. Y si tú agarras esa ofensa, lo único que vas a crear son niños resentidos. Hay algo más importante que lo público y es la gente que está rodeada contigo, gente que amas y que quieres y que necesitas demostrar un estilo de vida sano. Lucha por el perdón. Lucha por el perdón. Recuerdo esas palabras del Espíritu Santo. Y es real, es una lucha. Dile que está al lado, el perdón es una lucha. Dile a otro que como que sientes que está más así, dile, es una lucha. Me dijo, lucha por esto, porque esa misma gente que puso esos comentarios en 2 días van a necesitar una enseñanza tuya. Y si tú no cambias y sueltas eso, vas a tener la tentación de pararte en un altar y decir algo en contra de ellos. Y se te olvida que vas a dirigirte a 7 personas cuando tienes 24,000 que te siguen. Y no es justo que te dediques a 7 por tu ofensa y que se te olviden las otras personas. Yo dije, Dios mío de mi vida. No. Es una lucha, muchachos. Es una lucha. Perdonar es una lucha. Pero yo te lo quiero decir en el nombre de Jesús. No estamos solos. No estamos solos en esa lucha. Porque si no entendemos este pilar, que esto va a pasar todos los días, no vamos a poder acostarnos bien. No vamos a poder vivir bien. Yo tuve que decir, Señor, renueva mi mente, por favor, renueva mi mente. Porque en ese momento, como le piqué a los perfiles, ya tenía las caras. Señor, por favor. Y hay gente que hace esta oración, borra mis recuerdos. No, el Señor no borra recuerdos, el Señor sana corazones. El Señor sana mentes, renueva mentes, no borra recuerdos. Estas oraciones del camino fácil de arráncame y borra. Y no, ojalá. No, amigos, esa es una lucha. Porque hasta en ese momento que se les estoy narrando, me acuerdo de sus caras. Y con eso que tengo esa memoria que, ay Dios. Y ahorita los veo y digo, ay Dios mi Padre. Es una lucha. El perdón es una lucha. Si queremos que nuestra vida no se convierta en un estilo de vida del perdón, vamos a tener que luchar para que la palabra de Dios realmente funcione en nosotros. Y la prueba va a estar ahí. No quiero que esto se espante, pero vienen momentos incómodos en esta semana. Vienen momentos de prueba en esta semana. Va a haber gente que va a hablar mal de ti. Va a haber gente que va a hacer cosas que te van a querer ofender y te van a doler. Y no es para que, ay, y checareca, mejor ya me voy, soy de palo. No, o sea, va a pasar, va a suceder. Pero miren lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos de hacer lo bueno en el momento justo. Cosecharemos una cosecha de bendición si no nos rendimos. Hoy quiero decirte que todo eso que a lo mejor tienes meses, años o décadas luchando para perdonar a otra persona, no te rindas. Porque llegó el momento apropiado donde tu lucha ya no es solo, sino vas a tener el poder del Espíritu Santo y de la gracia que nos va a ayudar para poder perdonar y para poder finiquitar este proceso de perdonar a otras personas. Puede que te sientes atrapado.
Puede que te sientas que ya no tiene sentido, que mejor te acostumbras a vivir con esta ofensa y con este dolor. A lo mejor cuando te sacan el tema te incomoda, se te ponen los ojos rojos, pero quiero decirte, vamos a luchar para poder perdonar. Porque esa es una lucha que vale la pena y es una lucha que nos va a traer libertad, que nos va a traer sanidad, y lo mejor es que el poder del Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender el perdón y lo vamos a poder extender. Este pilar es importante. Todos los días vamos a tener que luchar por el perdón. Gente que nos va a fallar y que nos va a entregar a este proceso. Y tú dices, pero si yo no estaba haciendo nada, ¿por qué me vino? O sea, yo estaba aquí tranquilo. ¿Por qué me vinieron a hacer la vida imposible? Y ahora me encuentro con que, ¡ay! Ahora tengo que perdonar. Pero no te preocupes, no nos cansemos de hacer el bien, porque en su momento vamos a cosechar bendición. No tienes una idea la cosecha que es la siembra del perdón. La siembra del perdón. Hay gente que dice, ay, ¿cómo es que tienes tan buena suerte? No es suerte, es que sembré perdón. Y cuando uno siembra perdón, cosecha una bendición que no tiene nombre. Es un poder de gracia impresionante. Porque el sembrar perdón es sembrar gracia. Y si tú y yo sembramos gracia, vamos a cosechar gracia. Y la gracia es un acceso de Dios. La gracia es que te hace irresistible a los demás. La gracia es que a lo mejor habían planeado hacerte algo, pero el poder de la gracia transforma las cosas para bien. Por eso la Biblia nos dice, es necesario que vengan las ofensas para que puedas perdonar, porque es la única manera en que tú siembres gracia. Uy, eso estuvo muy profundo. Luego lo voy a desarrollar bien porque está increíble eso. Y para poder experimentar esta nueva libertad de perdón, este nuevo nivel de perdón, vamos a tomar este ejemplo de esta mujer en Juan capítulo 8, versos del 3 al 11. Dice, y mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos trajeron a una mujer que había sido capturada en el acto de adulterio. Ahora, yo aquí tengo muchas preguntas. Porque les voy a explicar. Por ejemplo, ¿dónde están las mujeres? No les dije que gritaran, pero que está bueno. ¿A dónde están las mujeres? Ahí están las hermanas. Bueno, entonces nosotros vivimos aquí en Tabasco, ¿verdad? En Villahermosa, una ciudad donde hace mucho frío, bajo cero. Entonces, la vestimenta de la mayoría de las hermanas, pues, son en la mañana me lo dijeron, blusas straple. ¿Lo dije bien? Straple de tirantitos, porque aquí hace un calor endemoniado. Y se hace normal. Bueno, si tú una vez tienes la posibilidad de ir a Israel, en Israel están estos judíos ultraortodoxos, que son el equivalente a lo que eran los fariseos antes. Andan todos vestidos de negro, tienen unos churritos acá y son súper pegados a la ley. Esos son los que trajeron a la mujer, que la agarraron en el acto mismo del adulterio. Ahora yo tengo muchas preguntas porque le voy a explicar por qué. Una vez fuimos un grupo aquí en la iglesia de Israel y bajaron todas las hermanas a la comparsa. Ustedes están acostumbrados, sí, de tirantito, que se les ve el hombro, se les ve acá, se les ve el escote, el shortcito, por aquí, por allá. Normal, aquí hay mucho calor. Y se bajaron ahí y venía un judío de estos. Y cuando se dejó venir la comparsa, no me lo contaron, yo lo vi. Había una pared. Lo que hizo el muchacho fue que se empezó a caminar así, volteando a ver a la pared, porque pues había mucha carne ahí. Y pues como la mayoría de las hermanas tabasqueñas son como la ceiba, ¿va? O sea, estaban así como que... Y el judío se puso grave. Y se va, y le hacían así. ¡Ay! Ahora lo menciono porque son extremistas. Y la Biblia me dice que a esta mujer la capturaron en el acto mismo del adulterio. ¿Cómo sabían? Ah, puercos. O sea, tuvieron que agarrarla en el acto sexual. No que se voltean a la pared cuando ven una tabasqueña. ¿Cómo diantres se metieron al cuarto donde estaban teniendo relaciones sexuales? Para que vean la hipócrita que es la religiosidad. Pero bueno, la capturan, la traen, la pusieron delante de la multitud. Le dijeron, maestro, dijeron a Jesús, esta mujer fue capturada en el acto de adulterio. La ley de Moisés dice que la apedree. ¿Qué dices? Ahora,
la Biblia nos dice la razón por la cual le preguntaron esto. Dice, intentaban atraparlo para que dijera algo que pudiera ser usado en contra de él. Pero Jesús se detuvo y escribió en el polvo con su dedo. Y ellos seguían pidiendo una respuesta y él se levantó de nuevo y dijo, bien, pero el que nunca ha pecado, tire la primera piedra. Entonces él se volvió a caer y escribió en el polvo. Cuando los acusadores oyeron esto, se escaparon. ¿Qué hicieron los acusadores? Uno por uno, comenzando por el más viejo, hasta que solo Jesús quedó en medio de la multitud con la mujer. Entonces Jesús se levantó de nuevo y dijo a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ni siquiera uno de ellos te condenó? No, Señor, dijo. Y Jesús dijo, ni yo tampoco. Ve y no peques más. Ok, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio y no había WhatsApp, no había geolocalización, no había nada. Lo más seguro es que le pusieron un 4 y la agarraron a la hermana y la traen. Ahora, quiero dejar en claro que todos estos pilares del perdón tienen la misma altura. Ninguno es más alto que otro ni nada de eso. Y cuando Dios nos ve, ¿ve o pecado o justicia? Él no ve a cuántos niños les diste de comer, a cuántas tortuguitas rescataste del mar, a cuántos pijijes les diste. No, Dios ve pecado o justicia. Cuando Jesús nos cubre con su sangre, somos justificados por el sacrificio de Jesús. Ahora, esta gente, estos fariseos religiosos, estaban buscando pecado y trajeron a esta mujer a Jesús y la tiraron y le explicaron. La agarramos con las manos en la masa. Y la ley que tú dices que es buena, dice que la tenemos que apedrear. ¿Qué dices tú? Ahora, la Biblia nos da la referencia que ellos querían atraparlo en que Jesús dijera algo para poder luego usarlo en su contra. Y aquí hay algo que sucede el día de hoy. Hay mucha gente que tiene errores, que comete pecados, y tenemos que entender algo de este tipo de personas. Hay gente que solo está buscando quién se equivoca para poder exponerlo. Y eso es una realidad. Y eso no va a cambiar, eso va a ser de todos los días. Y lo peor de todo es que cuando la traen y la exponen y le preguntan, Jesús hace algo súper sencillo. Se agacha y empieza a escribir en el polvo con su dedo. Pero ellos exigían una respuesta. La respuesta de Jesús es impresionante porque Él les dice, ok, nosotros leemos el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De hecho, es una frase mucho más allá del cristianismo, es casi cultura universal esta frase. Pero la traducción original, Jesús dijo lo siguiente, el que nunca haya adulterado, tire la primera piedra. Y recordemos que estos se voltean contra la pared cuando pasa una tabasqueña. Jesús les dice, el que no haya hecho lo mismo que ella hizo, adelante. Dice la escritura que salieron huyendo desde el más viejo, porque son los más mañosos, hasta el más chico. Y aquí tenemos que entender lo siguiente. Constantemente, ustedes no se imaginan los mensajes que yo recibo a veces de gente que quiere acusar a otra persona. Pastor, es que este fulano de tal hizo esto y yo sé que anda con no sé quién y que no sé qué cuándo y que si usted supiera y le voy a traer las pruebas y no sé qué y no sé cuánto, ajá, y ya. Está bien, te creo. Mi pregunta es, ¿qué quieres que hagamos con esa persona? ¿Quieres que la apedreemos y le acabemos la vida o lo restauramos? Porque qué fácil es juzgar y decir, él pecó. Y se nos olvida que traemos la cola entre las patas. Lo curioso de esto es que ellos vinieron con piedras en la mano. Porque Jesús les dijo, el que esté libre de pecado,
Ya veo que tienen la piedra en la mano, que la tiren. No les dijo, vayan, busquen la piedra y tírensela. No, ya la tenían ahí. Ya estaban listos para hacerlo. Pero al momento que Jesús les responde esto, como que dicen, ah, ñañita. ¿Por qué? Porque yo especulo lo siguiente, yo supongo lo siguiente. Yo lo supongo. Que Jesús se agachó. Que ahí viene esta mujer que la agarramos en el punchis punchis y que aquí hay que fierro pariente, de una vez. Y Jesús no contestó. Porque verás, hay mensajes y conversaciones que te mandan que no vas a tener que contestar. Y empezó a escribir. Cleofas se acostó con María la semana pasada. Bartimeo ayer hizo lo mismo que esta mujer. Judas, no es mi discípulo, el que está aquí. Traicionero también. Y dice la Biblia que cuando Jesús les dijo eso y seguía escribiendo en el polvo, dice que empezaron a huir. ¿Cómo van a huir? Porque Jesús les estaba dando a entender, lo mismo que ustedes la acusan, ustedes también lo están haciendo. Mi pregunta es, ¿qué quieres que hagamos contigo si un día te encuentras en el lugar de esta mujer? ¿Quieres que hagamos lo que tú quieres que se haga con ella o te gustaría una restauración? ¿O te gustaría que se extienda la mano? Es por eso que en una enseñanza hace unas semanas mencionamos, la medida que nosotros damos perdón es la métrica que Dios utiliza para con nosotros. No juzguemos. Si alguien se equivoca, es que yo quiero ver lo que sufra. Entonces tú también vas a sufrir. Porque si no extendiste perdón, a ti tampoco te lo van a extender. Esto es una ley de vida. Por eso este pilar del perdón es importantísimo para poder sostenerlo. Jesús fue intencionado, nadie lo obligó a estar ahí. Él se quedó ahí, inició el proceso con esta mujer, fue voluntario. ¿Cuánto va a tardar ese proceso? No lo sabemos, porque cuando leímos este pasaje, lo leemos en segundos y hasta asumimos que esto pasó en cuestión de minutos. La realidad es que no sabemos si pasó toda una mañana, toda una tarde o cuánto tiempo esas personas llegaron a entender lo que Jesús les acababa de responder. Lo que sí puedo ver y darme cuenta es que los sentimientos de esos religiosos sí cambiaron. Porque verá, hasta este momento hemos visto a los religiosos como los villanos de la historia, pero no estamos dándonos cuenta que en el momento que Jesús les dijo, si ustedes no han hecho lo que ella ha hecho, tiren la primera piedra, dice la escritura que comenzaron a soltar las piedras y se fueron de donde venían. Increíblemente, Jesús les dio el tiempo para que ellos entendieran el perdón. Jesús les dijo, así como voy a perdonarla a ella, a ustedes también les ofrezco el perdón. No tienen por qué seguir en lo mismo. Y es curioso que hoy en día nosotros sí tiramos las piedras. Los fariseos sí entendieron el perdón, pero nosotros tiramos las piedras digitales, tiramos los comentarios, tiramos los posts, tiramos esas palabras con veneno que sabemos que va a llegar a donde queremos que duela. Y es triste porque en esta historia Jesús nos está dando a entender que por más agitados que llegaron ellos, las cosas cambiaron. Y nos está definiendo prácticamente este pilar que el perdón es una lucha, es una pelea. Y hasta que no entendamos esto, vamos a tender siempre a darnos por vencido. El verso 10 dice, de todos se van. Entonces Jesús se levantó de nuevo y dijo a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ni siquiera uno de ellos te condenó? No, Señor, dijo. Y Jesús le dijo, ni yo tampoco. Ve y no peques más. Esta es la lucha del perdón. La lucha del perdón es que Dios te extiende su gracia y ahora te deja ir. Y ahora tienes que decidir si al marcharte
¿Vas a regresar a hacer lo mismo que hacías o ahora vas a extender el perdón a los demás? Y esta es la lucha. Porque acepto lo que Jesús hizo por mí de tal manera que ahora lo voy a extender a otros o lo voy a dar como algo barato y voy a seguir en la misma onda. Quiero recordarnos a todos nosotros que Jesús nos perdonó. Dios nos perdonó, extendió su gracia y ahora Él nos está diciendo, ve y haz lo mismo con alguien más. Lo que decidamos en esa lucha va a cambiar nuestra vida. Lo que decidamos, por eso, y se los dice una persona explosiva, no explotes. No explotes. No, pues ya. Eso es una lucha. Eso es una lucha. Baja tu tono de voz. Cambia tu actitud. Permite que el Espíritu Santo trabaje. No te rindas tan rápido. O sea, es una lucha. ¿Cuántos son papás acá? Y tienen hijos que están en la escuela. Y los han ayudado a hacer tarea. ¿Conocen la lucha? ¿Cómo empiezas? A ver, hijito, ¿qué pasa? Es que no sé sumar. Eso es muy fácil. Y vas a la cocina así como maestro didáctico y traes 4 manzanas. Traes 7. Mira, es muy fácil. Mira, 4 más 3. ¿Cuánto es? 5. 7, mi amor. 7. A ver. 5 más 2. ¿Cuánto es? 4. 7, mi amor. Solo hay 7 manzanas aquí. 6 más 1, ¿cuánto es? 3. Son 7. ¿No las estás viendo? Ajá, sí, porque tú empiezas con el tono agudo, dulce de papá o de mamá amorosa. Dos más 5, ¿cuánto es? 8. ¿Qué no estás viendo que solo hay 7 aquí? Y tu hijo termina estudiando comunicaciones porque odia las matemáticas. Porque te rendiste antes de seguir peleando. Vemos una actitud de algo que nos duele y nos rendimos. El perdón es una lucha. Es una lucha diaria, constante. Y esa lucha es, ok, si Dios me perdona, me dio su gracia, ¿voy a regresar a seguir resentido con los demás y ofendido o lo voy a extender? Y lo vamos a saber en nuestro ir. Diga conmigo, el ir. Y ahora, este ir es lo que hagamos en esta semana. En cómo tratemos a los demás. Vamos a ver cómo está nuestra lucha del perdón. En nuestras acciones a partir de que termine este servicio. Yo recuerdo cuando estaba adolescente y sabía de las cosas de Dios, recuerdo saber que habían cosas que le ofendían a Dios, o más que bien que le ofendían, que no estaban correctas delante de Dios. Yo le pedía perdón a Dios y pidiéndole perdón a Dios, diciendo amén, empezaba a planear cómo volverlo a hacer. Y es como que yo no entendía el sacrificio que Jesús había hecho. ¿Cuánto valía? Lo veía como algo barato. Lo veía como algo que no tenía peso. Y qué triste es recordar eso, porque cuando hoy entiendo que Él extendió su gracia sobre mi vida, lo valoro más que nunca. Y yo no quiero que eso se pierda de mí. Si yo lo recibí, lo voy a dar a otros. Cuando entendemos esto, cambia nuestra perspectiva. Es importante entender las cosas. Es tan sencillo como una caja de velocidades automática. Si está en P, significa que está estacionado en parking. Si es una D, significa que es drive para adelante. Si es una R, es reverse o reversa, que el carro va para atrás. Si es una N, es neutral. Dependiendo de la fuerza gravitatoria y la inclinación del pavimento, el carro se va a mover. Pero si tú la tienes en P o la tienes en N y le pones el acelerador al fondo,
nunca se va a mover y te vas a frustrar. Y dices, esta cosa no sirve. No, no has entendido cómo funciona la caja. Si le aprietas la D, a veces nada más apretando la D, tienes que frenar porque el carro inmediatamente se pone en moción. Así tenemos que entender el perdón. El perdón es una lucha. Ay, me ofendieron. No, ya no quiero nada. Y renuncias a todo. Bloqueas gente, borras teléfonos, te cambias de país, te cambias de planeta. Eso es una lucha. Y ahí tiene que venir alguien que te diga, no, mira, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Imagínate que podamos llegar a un estilo de vida donde no necesitemos porras para perdonar. Donde sea algo instintivo decir, ok, reconozco que eso es una ofensa, vamos a luchar. Vamos a valorar lo que Dios hizo en mi vida para que yo lo entregue a alguien más. Porque amigos, las semanas que vienen van a ser traicioneras. Van a ser traicioneras. Por eso la pregunta es, ¿vas a pelear por el perdón? ¿Vas a pelear por aquello que tú sabes que te va a ayudar a sanar y a ser completamente libre? Yo espero que sea la respuesta sí. Porque hoy la gente habla del perdón como algo que va a suceder. Pero aún si vemos la palabra perdón etimológicamente, se divide en per, que es un sufijo. Y ese sufijo per significa a través de. Y don es algo generoso que se extiende. Si vemos la palabra perdón, es a través de lo que generosamente se extiende. Eso es lo que significa perdón. Quiere decir que para que Dios pueda trabajar en nuestras vidas y pueda trabajar a través de nosotros, el catalizador es el perdón. No hay algo que Dios pueda usar para trabajar en las áreas, en todas las áreas de nosotros, que sea el perdón. Por eso Jesús lo incluyó en la oración del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Porque es la única forma en que Dios te va a librar de la tentación, te va a librar del mal. Es algo que por mucho tiempo no nos hemos dado cuenta. Y Dios mismo, los pilares del perdón que hemos mencionado, Dios mismo los modeló. Los modeló porque no fue un accidente cuando Él envió a Jesús. Él lo envió con toda la intención del mundo. No solamente eso, sino que nadie lo obligó. Desde antes de la fundación del mundo, voluntariamente Dios estaba dispuesto para perdonarnos. Y en el fracaso que tuvimos como humanidad, en el fallo que tuvimos, el perdón fue necesario y Él lo extendió a nuestras vidas. Y es ahí donde, cuando nosotros fallamos y Jesús fue a la cruz y Él dijo, consumado es, está terminado. ¿Qué terminó? Ahí terminó el proceso de perdón de la humanidad. Ahí terminó que podemos nosotros extenderlo a los demás. Terminó que está lista la habilidad para que nosotros podamos perdonar a los demás. Y no solamente se quedó ahí, sino que cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, eso transformó la forma en que Dios nos ve a nosotros, transformó sus sentimientos y ya no nos ve como solamente pecadores, nos ve justificados a través de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que sabemos que fue una lucha, porque cuando Jesús murió bajó a las partes más profundas de la tierra y al tercer día resucitó y arrebató las llaves de la muerte, del Hades y de todo eso y venció. Todos los pilares que acabo de mencionar, Dios los modeló. Y esto me lleva al último pilar, que es el último, valga la redundancia, el último, que es que el perdón está disponible. Y esto va a romper este concepto de no puedo perdonar, porque siempre va a estar disponible. Dios ya consumó, ya terminó este concepto del perdón y está disponible. Hay gente que dice, bueno, mira, es que la verdad lo que tienes que hacer es que tienes que perdonar. Es que no puedo. No, sí puedes, no quieres. Porque sí puedes. Porque Dios no nos manda a la guerra sin fusil. Esto está disponible. Él solo nos pide que hagamos lo que Él ya hizo por nosotros. Y no vamos a poder darlo a los demás si no lo experimentamos primeramente de Él. Por eso en el nombre de Jesús, para poder sostener este estilo de vida del perdón,
va a ser necesario entender estos pilares. El perdón no es un accidente, es intencional. El perdón no es forzado, es voluntario. El perdón es necesario en el fracaso, dándole espacio a las ofensas que posiblemente alguien puede hacer contra nosotros. El perdón es un proceso. El perdón tiene el poder de transformar los sentimientos. El perdón es una lucha y el perdón está disponible. Estos 7 pilares sostienen este estilo de vida del perdón. Y cuando nos damos cuenta de cuánto Dios nos ha perdonado, entonces nosotros podemos extenderlo a los demás. Hay veces que cuando uno camina en ese estilo de vida, la gente se sorprende porque dice, bueno, ¿qué tú eres de palo, que no te duele nada? No, claro que me duele. Pero yo decido extender el perdón y seguir adelante. Porque no me voy a quedar en mi vida aquí atascado, sufriendo y 20 años después lamentarme por todo lo que perdí porque yo no permití que Dios trabajara conmigo. Amigos, Dios quiere liberarnos completamente y sanarnos completamente. Y ojalá yo te pudiera decir, ¿sabes qué? Y a partir de ese momento nadie te va a tocar, nadie te va a ofender. No, no es cierto. Van a venir muchas ofensas. Pero si tenemos estos pilares, va a sostener este estilo de vida. Si los entendemos, vamos a poder cómo funciona este estilo de vida. Sinceramente, hasta este punto en todas estas enseñanzas han sido preparativos para el careo que vamos a tener con nosotros mismos en las próximas sesiones. Porque hay cosas que vamos a tener que perdonar que fueron injustas. Hay cosas que vamos a tener que perdonar que son imperdonables. Hay cosas que vamos a tener que perdonarle a la persona que vemos al espejo todos los días, que es a nosotros mismos. Y yo no podía comenzar a llevarnos a ese punto sin primero explicar qué es la ofensa, cómo trabaja, qué es el perdón, cómo se sostiene, cuál es el estilo de vida. No podía. Porque fácil es, abre tu corazón, perdona, renuncia, jala. ¿Y cuántos años hemos hecho eso? Y no es que no funcione. Si no lo entendemos, no lo podemos sostener. ¿Estamos conscientes de que esto va a ser algo intencional? ¿Estamos conscientes de que esto va a ser algo voluntario? ¿Estamos conscientes que esto va a ser necesario porque alguien nos decepcionó? ¿Estamos conscientes que esto es un proceso? ¿Estamos conscientes que nuestros sentimientos van a ser transformados? ¿Estamos conscientes que esto va a ser una lucha? Esa como que no escucha mucho amén. Ahora estamos conscientes que está disponible. Ok, entonces creo que vamos a estar listos para lo que viene. Porque eso sí, yo le digo en el nombre de Jesús, de que nos vamos a graduar, pero es necesario poner fundamentos, pilares, para poder dar paso. Disfrútenlo. ¿Qué?